¿Cómo puedo yo saber dentro de lo que es la edificación de la iglesia, en el amor que hemos venido hablando, que esto me sirva a mí para entender, comprender, saber, y no solo entender, comprender y saber, sino edificar mi vida en ese amor? Debo yo saber si tú, hermano, verdaderamente amas. Tú debes saber si tú amas al Señor. ¿Y cómo lo podemos ver? Vamos a leer el Evangelio mismo de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Abra su Biblia allá o apúntelo. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Mire, aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver. Porque es importante mirar esto, porque mucha gente puede estar al estilo de Pedro. Sí, yo sigo al Señor, sí, yo confío en el Señor, y lo niega. En ese sentido, hablándolo. Pero otros en este tiempo pueden estar diciendo, yo amo al Señor, pero su vida y sus actos, aún sus propios pensamientos, su comportamiento demuestran otra cosa. Mire lo que dice o les dijo el Señor. Versículo 15 del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, mire pues, si me amáis, tú le amas. Vuelvo y pregunto, o el Señor te está preguntando en esta noche, ¿me amas? Tú ya estás respondiendo allá, sí, Señor. Otro se quedó callado y otro de pronto hasta dirá, pues no sé, Señor, si verdaderamente te ame. No sé lo que esté respondiéndote en tu mente, pero aquí está, para que entiendas y te pongas en una balanza y sepas si verdaderamente amas al Señor o no le amas. Si me amáis, dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera medida. Si amamos al Señor, si tengo amor hacia Dios, si verdaderamente puedo decir yo amo a Dios, que eso es una frase que hoy en día está en la boca de mucha gente, yo amo a Dios. No, eso no es tan simple, eso no es solo decirlo. Si verdaderamente yo amo a Dios, dijo Jesús, el Señor Jesús dijo, guarda mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Guarda mi palabra, guarda, hacer, cumplir, vivir lo que yo les he dicho. Eso le quiso decir ese día. Todo lo que yo les he hablado, guárdenlo, vívanlo, practíquenlo. Guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Les dijo Jesús en ese tiempo, antes de ir a la cruz. Estaba hablando con ellos. Y les dice cuál es el consolador que les iba a enviar si guardaban sus mandamientos porque le amaban a él en ese momento. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mire, hermanos, hay gente en el mundo que piensa que tiene el Espíritu Santo. Hay gente en el mundo, viviendo en el mundo, que piensan que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad está en ellos. Cuando están en el mundo, están en el pecado. Y dice el texto, el versículo 17, el Espíritu de verdad, ese es el consolador que estaba hablando Jesús, que iba a enviar, al cual el mundo no puede recibir. Pero mire por qué. Porque no le ve ni le conoce. Pero como los discípulos estaban con él ahí, les dijo a ellos, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Está hablando del Espíritu de verdad y le dice, mora con vosotros. Ahí le está diciendo, oye, yo soy el Espíritu que se hizo carne. Yo soy Jesús les estaba diciendo, yo soy el Espíritu de verdad. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de verdad. Pero en ese entonces estaba en una función diferente. Pero él está diciendo el Espíritu que el mundo no ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, le dijo a los discípulos, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará. ¿Y quién estaba escuchando aquí también? Pedro. El mismo Pedro lo estaba escuchando. Si me amáis, guardad mis palabras y les enviaré el Espíritu más adelante.
y ya no estará morando, sino que está dentro de ustedes. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Les estaba hablando a ellos antes de lo que iba a ser su partida. Pero mire el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El Espíritu. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Pregunto otra vez esa pregunta que el Señor nos está haciendo. ¿Me amas? Hey, tú que me estás escuchando, el Señor te dice, ¿me amas? Mire lo que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los vive, esa palabra, los vive, ese es el que me ama, dice el Señor. Y yo le amaré y me manifestaré. Oiga esto, me manifestaré a él. ¿Cómo se va a manifestar? Más adelante, cuando iba a ser la venida del Espíritu Santo en su manifestación como Espíritu. Le dijo Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Verso 23. Jesús le respondió diciendo, el que me ama, yo quiero que pongan mucha atención, el que me ama, mi palabra, esa palabra que salió de su boca, mi palabra guardará el que me ama. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero mire lo que dice el 24, verso 24. El que no me ama, aquí ya la cambia. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído, dijo Jesús, no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que el primer indicador que yo como cristiano, como creyente, como miembro de la iglesia, tengo que saber y tener claro si verdaderamente amo a Dios, es que yo guarde su palabra, que yo guarde su mandamiento, su mandato. Y recuerden lo que él dijo, el primer mandamiento y el segundo semejante, ya los hablamos en las enseñanzas pasadas. El primer mandamiento, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento. El que hace esto cumple todos los mandamientos que estaban en la antigüedad. Pero aparte de eso, las palabras que Jesús dijo cuando caminó con ellos, el que las guarda en su corazón, y no solo las guarda porque las ha escuchado, sino que las pone por obra. El que vive la palabra que Jesús le habla, ese es el que le ama. Ese es el que le ama. ¿Y sabe qué hace esto? Cuando nosotros guardamos esa palabra, esos mandamientos los ponemos por obra, esa palabra que Jesús enseñó, eso que Jesús mandó a que hiciéramos, pues nos hace hombres y mujeres que amamos a Dios, nos hace entender que al vivir en esto, en guardar, en vivir su palabra, pues estamos diciéndole, Señor, de alguna manera te amamos, porque guardamos tu palabra, pero esto también nos hace permanecer en él. Nos hace permanecer en él. ¿Qué dice el mismo Juan en su primera carta, el capítulo 3, versículo 24? El mismo Juan en su carta, primera carta, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos, lo que estamos hablando, el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, dice Juan, permanece en Dios. Permanece en Dios. Y Dios en él. Oh, qué lindo, hermanos. ¿En quién permanece Dios?
¿O quién permanece en Dios y Dios en él? Quien guarda sus mandamientos, que guarda sus palabras. Y sigue diciendo, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se acuerda que le estaba diciendo a los discípulos que les iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad? Ahí está. Sigamos. O sea que podríamos entonces entender que para poder yo decir, aunque eso no es que uno lo diga, eso es que uno lo viva, porque para decirlo, fácil es decirlo, pero para vivirlo es otra cosa. Para poder yo vivir en el amor de Dios que tengo en mi vida y que exprese ese amor hacia Dios, el Señor dice, guarda mi palabra. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que no guarda su palabra, como lo leíamos ahora, que no guarda sus mandamientos, que no vive, no aplica lo que Jesús, nuestro Señor, enseñó, habló, lo que su palabra nos enseña, pueda decir que ama a Dios? No puede. Absolutamente no. Y menos decir que Dios está en él, o que el Espíritu del Señor está en él. Peor. Tampoco. Si nosotros lo amamos, debemos entonces hacerlo con todo nuestro ser, guardando la palabra, guardando sus mandamientos, pero eso lo debemos hacer completo. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser entra a jugar un papel importante en lo que es amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Amarlo con todo. Entrega total de espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser entregado total en amor a Él. ¿Y cómo nos damos cuenta? Guardando su palabra, viviendo su palabra, creyendo a lo que Él nos está hablando, creyendo a lo que Él nos está enseñando. Por ejemplo, hermano, una de las cosas que empezamos cuando empezamos los devocionales, de los primeros, el tema que el pastor Roman había tomado era enseñándoles que guarden. Yo no sé si se acuerdan, hace 3 meses atrás, más de 3 meses, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho, y aquí estaré con vosotros. Eso lo dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho. Y en eso que se estuvo enseñando, se habló todo lo que Jesús mandó que guardaran, que creyeran en Él, tener la fe, lo del fruto. Pero había algo bien importante. Mire, si una persona dice creer en Jesús, pero con su vivir, igual que diga amar a Jesús, amar al Señor, pero con su vivir, tiene una vida totalmente diferente a lo que la palabra nos enseña de alguien que ama o que cree en Jesús, pues el tal es mentiroso. Si alguien dice amar a Jesús, ¿qué debería hacer? Lo que la palabra le dice que haga. Si tú dices amar a Jesús o crees que amas al Señor y no te has bautizado en su nombre para el perdón de tus pecados, pues no estás haciendo ni guardando su palabra, porque su palabra lo dice. Si tú dices que amas al Señor, pero ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu mano y no ayudas a tu hermano, pues déjame decirte que no amas al Señor, porque no estás guardando su palabra, porque su palabra lo dice. Si tú o yo decimos que amamos al Señor, pero aborrecemos a nuestros hermanos, pues también estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos. Y el amor de Dios no estaría en nosotros, y mucho menos amaríamos a Dios, porque la palabra dice, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos y aborrecer a nuestro hermano a quien sí vemos? O sea, lo que quiero decir es,
si yo digo con mi palabra, con mi boca, amo a Dios, pero en las otras cosas, en lo esencial, en lo que debo vivir, hago todo lo contrario, pues soy mentiroso. No lo amo. No está el amor de Dios en mi vida. No me puedo engañar a sí mismo. No me puedo engañar a sí mismo, porque el que le ama guarda su palabra. Me explico de otra manera mejor todavía. Si tú o yo digo amar a Dios y sigo en el pecado, me estoy engañando a mí mismo. Porque si alguien sigue en el pecado, sigue pecando y cree que ama a Dios, pues está engañando a sí mismo, porque no está guardando su palabra. La Biblia dice, Jesús lo dijo, sé santo, porque yo soy santo. Esa es su palabra. ¿La estamos guardando? Ahí está. Si yo lo amo, guardo. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis palabras. Y si así lo hacemos, pues entonces lo estamos haciendo con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cumpliendo ese mandamiento primero que se dijo en Deuteronomio 6, 4, 5 y 6, amar al Señor con todo nuestro ser. Pero también amar al prójimo, lo que dijo Jesús, como a nosotros mismos. O sea, amar a Dios implica que debemos vivir, escuche esto, vivir, por ahí dice el apóstol, en toda vuestra manera de vida, de vivir. ¿Cómo nos conducimos en la casa de Dios? ¿Cómo nos conducimos en toda nuestra manera de vida? Debemos hacerlo guardando su palabra. Cita la palabra, recuerda la palabra, vive la palabra, aplica la palabra, esa palabra que lava, esa palabra que transforma, esa palabra que te convenció, porque el Espíritu del Señor es palabra también de Él viva. O sea que si amamos, indicadores para que tengas en cuenta, si lo amamos, debemos vivir completamente, vivir para Él, no para el mundo, aunque estemos en el mundo, ya lo vamos a hablar, debemos vivir para Él. Ese amar, si yo lo amo, debe ser una entrega total a Él. No le puedes entregar solamente, Señor, yo te voy a entregar una parte de mi ser, pero la otra parte la dejaré para el mundo. Señor, yo te entrego la mitad de mi corazón, porque la otra mitad es para una persona que me gusta. O la otra mitad es para algo del mundo que me agrada. No, Señor, si tú amas a Dios o dices amar a Dios, guarda su palabra, guarda sus mandamientos y síguelo. Pero hablo de una manera total, que tu ser, que todo tu ser refleje ese amor que decimos tener hacia Él. Si yo digo amar a Dios, debo ser fiel a Dios, debe haber fidelidad en mi vida. Porque cuando se ama, se es fiel. Yo no sé a dónde han sacado hoy en día que mucha gente ama y traiciona, pero le amo, sino que de vez en cuando traiciono a la persona que amo. Mentira. Cuando una persona traiciona es porque no hay amor. No hay fidelidad. Cuando amamos a Dios, tenemos relación con Él. O sea, tenemos comunión con Él. Un ejemplo muy claro, y lo hemos hablado estos días. Cuando tú amas, vamos a mirarlo naturalmente, cuando tú amas a tu esposa, o el esposo a la esposa, o cuando estabas de novio con la persona que ahorita es tu esposo o tu esposa, y tú decías amarle, ¿cómo era tu comportamiento? ¿O cómo es el comportamiento de un enamorado? ¿Cómo es, hermanos? Porque es que, hermanos, escuchen, a veces se dice amar a Dios, pero se vive todo contrario a lo que es amar a Dios. ¿Cómo es el vivir de un día de un enamorado? ¿Cómo es? Un enamorado en su día, vamos a hablar de un día nomás, en su día, como está enamorado, vive pensando en ese amor, el amor de su vida,
esa persona, hablando lo natural, estoy hablando lo natural, hombre y mujer enamorados. Ese día, si están enamorados verdaderamente, tragados, como dicen muchos, enamorados, ese día vive pensando el uno hacia el otro, piensa cómo está, qué estará haciendo y quiere verlo. Todo el tiempo está pensando en el amor de su vida. Si ama de verdad a esta persona, a esta otra, hace una entrega total para que el otro, el ser al cual esta persona ama, se sienta amada. Sienta que esa persona le ama de verdad y entrega de su vida totalmente, de su ser, sus emociones. Usted no ve que hay personas que se entregan en una relación en todo el sentido hacia esa otra persona, como personas, el tiempo, dedican detalles, su vida, su intimidad, una entrega total, confianza, porque ama a esa persona. Pero otra cosa que hace un enamorado, si le toca ir a ver a ese amor de su vida, hace lo que sea por ir a ver al amor de su vida. Si tiene que desplazarse de una ciudad a otra con solo el hecho de ver a ese amor que tiene en ese lugar, corre, coge el bus, coge su carro, su auto, su moto y va porque quiere ver al amor de su vida. Si tiene que hacer una llamada, hermano, esa llamada dura horas y no quiere colgar porque es que está hablando con el amor de su vida. Y le estoy hablando de una persona natural. Si ve que el amor de su vida tiene una necesidad, ay, hermano, si una persona ama a otra y ve que esta persona tiene una necesidad económica, ¿qué hace? Se revienta, consigue el dinero, presta, hace lo que sea por llevar lo que necesita. Porque cuando se ama, se quiere lo mejor para el ser amado. Se busca que esté bien, que no le falte nada. Lo llenan de detalles. Hay relación. Y le estoy hablando de lo natural. Ahora, traigámoslo a lo espiritual. Jesús nos sigue preguntando, ¿me amas? Si tenemos una entrega total hacia nuestro Señor. Si vivimos totalmente para Él, nuestro caminar diario, nuestros pensamientos, aunque estemos en este mundo, aunque tengamos que hacer cosas, de trabajar, atender el hogar, todas esas cosas hay que hacerlas, pero en nuestro ser sí está siempre presente en el trabajo, en el hogar, en todo momento. Él lo amamos. Si hay una entrega total de nosotros hacia nuestro Dios para agradarlo, somos fieles a Él. En todo el sentido de la palabra hay fidelidad a nuestro Señor. Porque el solo hecho que alguien peque contra Dios peca y está siendo infiel a su Dios. Entonces, ¿a dónde está la fidelidad y dónde estaría el amor? ¿Y dónde estaría el guardar la palabra? Estamos viviendo en realidad, tenemos relación con Dios, hay comunión con Dios. Y me refiero a tu oración. No solamente prender el dispositivo a la hora del culto, sino que tú estás en una verdadera relación con Dios. Tú hablas con tu Dios. Tú sacas tu espacio en tu rinconcito, ese rincón familiar, ese rincón en donde te vas a orar, a clamar. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás sacando tiempo para Dios? Estás sacando tiempo para hablar con Él, para contarle tú al amor de tu alma, al amor de todo tu ser. A Dios le estás sacando tiempo para decirle tus problemas, para contarle cómo te fue en este día, en tu día, para decirle que te estás enamorando más. Si estás sacando ese tiempo para Él, si hay comunión, si quieres hablar, o ni siquiera oras, te vas para tu trabajo sin orar, te levantas y no oras, no hablas con Él. Pasa todo el día y ni siquiera hablas con Dios o le dices, Dios, yo que sé, no lo haces. No hay comunión, no hay relación. ¿Cómo estamos viviendo? Porque un enamorado natural todo el tiempo quiere estar hablando con su amor. Todo el tiempo quiere estar llamando al amor de su vida, a ver cómo está, dónde está, qué está haciendo. ¿Cómo le fue en el día?
Pero a veces hay personas que no duran ni un minuto para hablar con Dios, no tienen nada que hablar con Él. Y dicen, no, pero es que yo no sé ni orar. No. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que es el amor de mi vida si ni siquiera sé qué le voy a decir a Él? Cuando yo lo amo, hay una entrega total. Y la única manera, hermanos, vea, escúcheme bien, y amigos que me están escuchando en esta noche, la única manera para que esto sea efectivo y real en nuestra vida, en nuestro corazón, la única es que seamos enamorados por Él. Primero Él nos enamora. Nadie ama a Dios porque decía, hoy voy a amar a Dios. Mentira del diablo. Porque nadie tiene la capacidad ni siquiera de buscarlo por su propia cuenta. Dios nos buscó. Dios nos amó primero. La primera carta del apóstol Juan lo dice, capítulo 4, versículo 19. El mismo Juan lo dijo. Mire lo que dice, nosotros le amamos a Él. Sí. Porque Él nos amó primero. ¿Por qué podemos decir los que le amamos, que le amamos? O sea, si yo le amo, ¿por qué puedo decir yo le amo? Y que verdaderamente guarde su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él me amó primero. O sea, porque Él fue el que conquistó mi vida primero. Porque Él fue el que me enamoró primero. Porque Él me habló primero. Y me enamoró. Y le digo algo. Hablo por mí en este momento. Sigo enamorado. Cada día me enamoro más de Él. Cada día me enamoro más y más de mi Dios. Y alguien podrá estar diciendo, oye, amén, yo también. ¿Guarda su palabra? ¿Guarda sus mandamientos? Ay, no, entonces no le amas. Si no guardas sus palabras, si no guardas sus mandamientos, no le amas, aunque digas que le amas. Pero si guardas sus palabras, si vives para Él, si tienes una entrega total a Él, si ya fuiste redimido, rescatado, si la justicia de Dios ya operó en tu vida y estás siguiéndolo día a día en amor, aleluya, puedes decir cada día me enamoro más de Él, cada día le amo más de Él, más a Él. O sea que para poder nosotros ahorita decir que le amamos, es porque Él nos amó primero. Por eso Él nos dice, si me aman, pues guardan mis palabras. ¿Por qué? Porque pues Él fue el primero que nos habló. Nadie le habló primero a Él. Señor, yo te quiero amar. Ah, sí, venga, te hablo. No, Él nos habló. Él nos entregó esa palabra que rompió el oído, llegó a nuestro corazón la palabra, hizo que creyéramos esa palabra de Él. Y eso comenzó a generar en nuestra vida algo hermoso que no habíamos sentido porque ni siquiera lo conocíamos a Él, pero ahora podemos decir confiadamente, los que le amamos, los que guardamos su palabra, los que guardamos sus mandamientos, los que vivimos en Él, para Él, con Él todo el tiempo, los que hemos entregado nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a Él, los que confiamos en Él, los que tenemos fe en Él, los que hemos sido lavados por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, o los que hemos recibido su espíritu, ahora podemos decirle amamos. Ahora podemos decirle amamos, pero siempre reconociendo que Él nos amó primero. Con alguien hablábamos y decíamos, es tremendo y es difícil. Iglesia, escúcheme. Mucha gente puede pensar, eso nomás es pararse, sentarse y hablarle a la gente. No, señor. Hay gente que está en unas luchas tremendas y dice, pero yo no puedo. Pero vea esto, es sencillo porque no le amas. Porque cuando alguien ama a Dios, vea, hermano, se hace reventar por su Dios, se entrega por su Dios y si es necesario da la vida por su Dios. ¿Cómo que la vida? Sí, pues si usted sabe y yo sé para dónde vamos, hermano, la vida la tenemos ganada, la vida eterna. Pero a veces nuestros actos muestran lo contrario a un amor genuino hacia Dios. La gente no puede seguir a Dios. Escúcheme bien, no pueden seguir a Dios sencillamente porque no lo aman. Porque no lo aman. ¿Cómo van a seguir a alguien que no aman? ¿Cómo van a obedecer a alguien a quien no aman? Y si no lo aman es porque no lo conocen. Porque el que conozca a Dios se enamora de Él.
el que conozca todo lo que él hizo. Oiga, esto lo enamora. Y como hemos hablado, y el pastor Omar lo ha mencionado, no por miedo. Imagínese una pareja diciendo, yo le amo, pero ¿por qué le ama? Porque si no le amo, me mata. No. No por miedo. Nosotros no amamos a Dios por miedo. Nosotros lo amamos a Él porque Él expresó el más grande amor por nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué entrega total! ¡Qué expresión de amor por mí que no lo merecía! Pero Él lo hizo. Murió en la cruz para salvarme. Me amó en la cruz del Calvario. No me entregué por miedo, ni estoy por miedo en la iglesia o en el infierno. No, Señor, estoy aquí porque reconocí que hubo alguien, un ser grande y maravilloso que me amó en una cruz, muriendo por mi pecado, tomando mi lugar, siendo el sustituto en una muerte en la cual tenía que morir. Era yo. Wow, por eso le amo. Aleluya. Pero el que no puede amarlo es porque aún no le conoce. El que no puede seguirle es porque aún no le ama. Porque si le amara, lo seguiría como Jesús le dijo a Pedro, sígueme. ¡Ja! Hombre, Pedro ahí estaba dispuesto a ir a donde... De hecho, ¿cómo murió Pedro? Boca abajo, crucificado. ¿Para qué? Porque dijo, no soy ni siquiera digno de morir como mi Señor murió. Y lo crucificaron boca abajo a Pedro. ¿Lo siguió? Lo siguió. Y fue tanto que hasta murió con una muerte de crucifixión boca abajo. ¿Ah? ¿A dónde usted ve un Pedro después de eso que lo haya negado? ¿O un Pedro que haya desconfiado del Señor? Al contrario, imagínense, lo habíamos hablado la vez pasada, un Pedro que estando en la cárcel y el Señor le muestra que se va a morir, su cuerpo va a morir, que lo van a matar. Y no se puso a llorar, al contrario, dejó escrita la carta diciendo, aquí les dejo para que recuerden siempre estas palabras porque el Señor me anunció que me voy. No se puso a llorar, no se puso a quejar, al contrario, sabía muy bien para dónde iba. ¿Sabe por qué? Porque amaba a su Señor. Mire, hay dos opciones, o hay dos rutas, o amas a Dios o amas al mundo. No hay más. Yo no puedo amar al mundo y amar a Dios. Eso no se puede. No, Señor. O amas al mundo, pero no amas a Dios. Porque si amas al mundo, lo del mundo haces y no guardas la palabra del Señor. O amas a Dios y no al mundo. Y si amas a Dios, aborreces el pecado que hay en el mundo. Aborreces lo que el mundo ofrece, porque es pecado, es maldad y es corrupción. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. No puede uno amar el mundo y amar a Dios. ¿Por qué? Porque el que ama el mundo, pues amigo del mundo es y enemigo de Dios es. Y el que ama a Dios, hijo de Dios es, amigo de Dios es, siervo de Dios es, pero escuche, se vuelve enemigo del mundo, porque todo el mundo, o el mundo como tal, el pecado que hay en el mundo, lo ve como una amenaza ya. ¿Qué dice la misma carta del apóstol Juan? Mire esto, hermanos y amigos que me están escuchando. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice Juan. No améis al mundo. Escuche, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Te pregunto, Jesús te sigue preguntando, ¿me amas? Tú que dices que amas a Dios mucho, Él te está preguntando, ¿me amas? Y aquí Juan está diciendo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Vuelvo y lo repito para que quede bien claro. Si alguno, quien quiera que sea, ama al mundo y las cosas que están en el mundo, y ya la va a aclarar, ¿qué cosas está hablando? Mire lo que dice, el amor del Padre, el amor de Dios, no está en él. Y si el amor de Dios no está en él, no puede decir, amo a Dios, porque todavía no se ha cumplido en su vida como Dios te amó primero, porque no has aceptado el sacrificio que Él hizo en la cruz por tu vida. Él sí amó al mundo, para que todo aquel que en Él crea. Eso no es, ya como Dios amó al mundo, murió en la cruz, pero ya nos amó a todos. Es para el que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Esto no fue lo que le pasó a Eva? ¿Cómo vio el árbol? Con sus ojos vio un árbol codiciable para comer, su fruto codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí están los deseos de la carne. Eso es del mundo, mi hermano y mi hermana. Pastor, pero estamos en la humanidad, sí, estamos aquí en esta tierra y tenemos un cuerpo humano, pero no olvides algo. En este cuerpo humano habita, si somos de Dios y si amamos al Señor, debe habitar el Espíritu de verdad que habló allá en el Evangelio de Juan, el Consolador, el Espíritu que nos guía a toda verdad. Debe estar aquí. ¿Para qué? Para que sigamos las pisadas de Cristo y no del mundo. Mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y dice Juan, el mundo pasa y sus deseos. Esto va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el que guarda su palabra, el que guarda sus mandamientos, el que vive la palabra, el que la aplica en todo momento, en todo tiempo, va a permanecer para siempre. Porque recuerde que aunque muramos, de la tumba nos va a levantar a una eternidad. Entonces, ¿todavía hay cosas del mundo en tu vida? ¿O amas a Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo? ¿Verdaderamente le amamos? ¿Verdaderamente lo amamos? ¿O alguien está viviendo la experiencia de Pedro? Lo está negando con sus actos. Lo está negando con sus palabras, con sus pensamientos. Quizás porque ni siquiera crees que Él, el cual murió en la cruz, es el único que puede rescatar tu alma. Cuando Pedro lo niega, todavía el Señor no había ido a la cruz. Apenas iba en el proceso. Pero después de que muere en la cruz y resucita y Pedro lo ve, allá no lo iba a negar. Sabía que todo lo que Él les había hablado era verdad y lo había cumplido. Quizás no estás conociendo al Señor como lo tienes que conocer. O no lo estás viendo como lo tienes que ver. Tienes que ver a Jesús resucitado. Él no es un simple hombre, como muchos lo quisieron hacer ver. Él es el Dios manifestado en carne, que se dio en propiciación por nuestros pecados en su manifestación. Al tercer día resucitó entre los muertos, como primicia a los que habían de resucitar. Andó con los apóstoles durante 40 días dándole mandamientos por el Espíritu y hablándoles acerca del Evangelio del Reino. Les comisionó que guardaran esta palabra y la enseñaran a todos los que fueran a ser como discípulos. Y después que sube a los cielos y se sienta en su trono, a los 10 días derrama de su Espíritu sobre toda carne. Y viene donde estaban estos apóstoles, estos como 120 que estaban en aquel aposento alto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando son llenos del Espíritu Santo, pues ese Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de verdad, comienza a guiar a cada uno de estos hombres, y estos hombres comienzan a mostrar en su vida ese amor a Dios,
¿Por qué? Porque guardan su palabra, guardan sus mandamientos y viven genuinamente para Él. Vive genuinamente para Él. ¿Me amas? ¿Me amas o amas al mundo? Eso pregunta el Señor en esta noche. Tú que estás escuchando, el Señor te está preguntando y concéntrate. Hey, tú, ¿me amas? Le dice el Señor, ¿me amas o amas al mundo? Vamos a orar. Usted ya tiene que tener la respuesta. No se puede engañar a sí mismo. Nadie se puede engañar a sí mismo. Cada uno sabemos la respuesta. Mire si está viviendo la palabra. Mire si ha creído, si está obedeciendo. Haga lo que Dios le está diciendo que haga para que comience a amarlo de verdad. Viva para Él. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, queridos hermanos. Y vamos a decirle a nuestro Señor, como Pedro le dijo, ¿no? Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. A veces parece que esto fuera tan sencillo decir, lo amo, pero necesito vivirlo. Tú lo sabes todo. Pero si hay alguien aquí que con su vida cree amar a Dios, pero con su vida está negándolo todo el tiempo, está amando ese mundo, las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, tiene en su vida, amando las cosas del mundo, amigo del mundo. Pues déjame decirte que no tienes el amor de Dios en tu vida. Déjame decirte que no amas a Dios, aunque digas que lo amas, no lo amas. No lo amas. Y si lo amas, vive lo que Él te dice que debes vivir en el nombre de Jesús. Vive para Él, vive lo que Él te dice, vive lo que Él te enseña. Pero si alguien aquí esta noche puede reconocer con un corazón transparente delante de Dios, pero con un corazón humillado, puede ver la mirada de Jesús, porque yo creo, hermano, que en este momento nuestro Señor nos está mirando a lo más profundo de nuestro corazón y alma. Pedro tuvo la oportunidad de ver a Jesús físico y su mirada física mirándolo cuando lo negó. Pues déjame decirte que el Dios que nosotros te estamos predicando todo el tiempo tiene uno de esos atributos especiales que es omnipresente. En todo lado está. Y aparte de eso también tiene un atributo especial que es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Tu pensamiento, Él sabe lo que piensas, aunque no hables. Así que no puedes engañarte ni mentirle a Él, porque Él sabe la verdad. Y si alguien en esta noche puede reconocer que el Señor le está mirando, y yo sé que lo está mirando con misericordia, y diciéndole, mira la cruz, que ahí te mostré mi amor, y te muestro mi amor, y te muestro mi justicia todos los días. Mira la cruz, tú que me niegas todo el tiempo, tú que estás en desobediencia todo el tiempo, tú que no has podido vivir ni siquiera un segundo de lo que es una vida cristiana por el pecado que hay en ti. El Señor te está diciendo, mira la cruz, porque ahí verás mi amor, ahí verás cómo te amé primero, para que después sí me puedas amar, porque dices que me amas, hablas que me amas, le dices a la gente que me amas, pero no me amas. Este es el momento para que le digas con un corazón humillado al Señor, como Pedro corrió, lloró amargamente, perdóname, Señor. Y eso que aún no había sido crucificado el Señor en la cruz. Pero ahora yo te estoy hablando de que si tú te arrepientes de lo que ya Dios te ha enseñado y que es tu pecado, toda tu vida, lo que has vivido, y ese amor, esas cosas que has tenido en tu corazón hacia las cosas del mundo, y le dices al Señor, Señor, yo a partir de hoy quiero amarte,
Yo sé que el Señor te comienza a enamorar con todo lo que Él hizo en la cruz, si no te ha estado enamorando. Y podrás guardar su palabra. ¿Y sabes cuál es el primer indicador de esto? Comenzarás a hacer todo lo que Él te dice que debes hacer. Sin recriminarle a Dios, no, yo eso no, después, Señor. Otro día lo hago porque todavía estoy muy joven para... No. Si Dios te dice salta, tú saltas. Si Dios te dice quédate sentado, tú te quedas sentado. Si Dios te dice abre tu boca y habla, tú hablas. Si Dios te dice corre, tú corres. Pero hay que obedecer a su palabra, guardar su palabra para poder experimentar que le amamos a Él. Oremos, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces nuestros corazones. Lo profundo de nuestro ser tú lo conoces. Nuestra mente, nuestros pensamientos los conoces tú. Tú nos conoces a nosotros, Señor, mejor de lo que nosotros podamos conocernos. Tú sabes todas las cosas, Señor. Yo solo te doy gracias en esta noche por ese amor tan grande que expresaste en la cruz del Calvario, con el sacrificio por nuestras almas para perdonar nuestros pecados. Gracias por habernos amado primero. Gracias. Gracias por esa palabra que todos los días nos enseña para que la vivamos, la guardemos y podamos caminar en tu amor. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por esta salvación tan grande. Pero también te pido, Señor, a esas almas que estás mirando con esos ojos de misericordia, que toda su vida, hasta hoy, en el nombre de Jesús lo digo, hasta hoy te han negado, toda su vida han vivido en ignorancia acerca de ti, no te conocían, pero tú te has manifestado, tú te has mostrado a ellos con lo que quieres hacer. Yo te pido, Señor, que ellos puedan ver claramente el sacrificio que se hizo en la cruz para ser enamorados por ti, vivir para ti, ser tus hijos, Señor. Y demos una entrega total de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.